Ha llegado a mis manos este libro. Guillermo Parvex nos sumerge en el fascinante relato de un profesor, Benjamín Valdés, cuya vida pacífica se ve bruscamente interrumpida por un llamado a integrarse a las filas chilenas durante la Guerra del Pacífico. ¿Es una vuelta hacia el norte? Le vamos a preguntar a Guillermo Parvex, licenciado en Comunicaciones y posgrado en Comunicación Estratégica. Ha colaborado con diversas empresas nacionales y extranjeras y ha publicado varias crónicas históricas. ¿Cómo estás tú, Guillermo? Muy buen día, un gusto recibirte. Muy buenos días, Miriam, y muy contento de conversar nuevamente contigo. Y muchas gracias por esta invitación a conversar un poquito de la historia. Oye, lo que siempre te pregunto en un comienzo, a ver, tú eres licenciado en comunicación estratégica, has hecho un montón de cosas con empresas extranjeras y nacionales. ¿Cómo llegaste a la historia? ¿Cómo A la llegaste a historia, escribir además, no? sí, a la historia llegué cuando era muy niño. Siempre sentí una atracción por la historia, incentivada por mi abuelo, eh, y toda la vida me gustó, tanto que mientras estudiaba, siempre estuve estudiando paralelamente eh, ramos de historia, porque era una atracción para mí. ¿Cómo llegué a escribir la historia? Llegué a escribirla cuando tuve en mis manos estos apuntes de mi abuelo, Guillermo, y empecé a darle forma y me fui entusiasmando con ello, hasta que surgió este libro, Un veterano de tres guerras, y libro que fue rechazado durante 4 años por las editoriales, porque según los expertos, no había público en Chile para este tema. Pero esos 4 años de sazón no me detuvieron y en el intertanto escribí otro libro, sin haber publicado el primero. Y cuando salió El veterano de tres guerras, al poquito tiempo vino Penguin Random House, me llamó y saqué el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y este es el 11º libro que tengo en 10 años, Oye, menos de 10. pero en realidad fue, bueno, perseverancia, ¿no? De todas maneras. Pero, a ver, tú te fuiste mucho para el norte, después te fuiste al sur. De hecho, yo tengo acá varios de tus libros que son precisamente que hablan de el tema de la Araucanía, básicamente. Sí, Y claro. ahora es una vuelta al norte, decía yo, porque te fuiste de nuevo a la Guerra del Pacífico. Cuéntame cómo ha sido, por qué, primero, por qué decidiste estos dos polos? Son muy opuestos geográficamente, pero a lo mejor son muy ricos en cuanto a anécdotas para sacar tus libros. Mira, creo que lo del norte surge primero con el veterano y lo del sur también surge con el veterano de tres guerras, porque el veterano de tres guerras, José Miguel Varela, cumplió una trayectoria importante en la Araucanía. Entonces, ya esos dos polos los exploré y los fui haciendo mío durante la redacción del veterano de tres guerras. Ahora, son cosas muy ricas. Por ejemplo, el tema de haberme ido hacia el Gulumapu, hacia la Araucanía, fue en parte un compromiso conmigo mismo, porque yo soy de aquellas generaciones en que nos enseñaron lo malo del mapuche y no lo bueno. Eh, en el colegio, en la universidad y en todos los ámbitos siempre se despreció a los peñi y, y tardíamente me meto en los archivos a fondo, apoyado mucho por un gran amigo que es Pedro Cayuqueo, que es un escritor, periodista mapuche, y él me lleva a interesarme en tal forma del tema que dedico un libro a el tema del Gulumap. Ahora, el libro, es feo que lo diga yo, pero gustó tanto que lo conversamos con la editorial y lo transformamos en una trilogía.
Entonces creo que el tema del mapuche era un compromiso conmigo y hacia la sociedad de poder dar a conocer un poco la verdad de la vida, de los padecimientos y de los despojos que han sufrido a manos nuestras los chilenos en general, del pueblo mapuche. Oye, cuéntame, a ver, yo hablaba recién de que a lo mejor son ricos en anécdotas, pensando en que es como el botón que inicia, ¿no? Todo una investigación, toda una cosa atractiva, digamos, para tus argumentos. Por eso siempre pones algunos elementos, o a lo mejor, como dices tú mismo acá, en el de soldado. No hay, dice, no hay, todo es investigación, todos son verdaderos, los hechos existen. Solo este protagonista, en este caso, digamos, del libro, ¿no? Es inventado, pero está todo metido dentro de la realidad. Eso hace que sea más atractivo para un público común y corriente, una especie de crónica, una especie de novela histórica. O sea, es claramente una novela histórica y es un género en el que vengo a incursionar recién con esta trilogía del pueblo mapuche. Ujú. Fue un paso que me costó dar. Mis editores siempre me lo aconsejaban que entrara a este género. Me costó mucho porque del tema de la trilogía mapuche hacia atrás, todo fue crónica histórica. ¿Mm? Pero la verdad es que me sentí muy cómodo con la novela histórica, que es muy distinto a la historia novelada. ¿M? De historia Ujú. novelada, el escritor puede cambiar los lugares, puede cambiar las fechas. En este caso, yo no cambio absolutamente nada, y es producto de una investigación igual que en mi crónica histórica, con la diferencia que pongo un relator. Más que un relator, quizás pongo a un protagonista que es testigo de esta historia. Ujú. Ahora, no tiene ningún mérito esta invención, porque es un recurso muy usado en el caso de la novela histórica. Pero aquí yo me preocupé hasta de los más ínfimos detalles, o sea, cuando este protagonista de ficción habla con un soldado X, el soldado más raso, ese soldado sí existió. Y era de donde se dice que era, de San Bernardo, de Wynn, de Maipo, era casado, tenía 3 hijos, la fecha, los lugares, todo corresponde a una historia. Por lo tanto, creo que el lector, en forma más amena, puede aprender la historia. Exacto, Y a yo creo que partir ese es justamente el tema, ¿no es cierto? Sobre todo acercarlo mucho a gente joven, a estudiantes, como dices tú, para más o menos entender la verdad, ¿no? Porque de repente los libros de historia con mucha fecha, con muchas actividades así como precisas, que la guerra tanto, que el asalto en no sé dónde, etcétera, eh, lo hacen un poco árido para entenderlo, para estudiarlo. ¿Eso significa para ti que es un trabajo de investigación que te lleva meses y a lo mejor años, ¿no? Sí, efectivamente, así. Eh, es una investigación que... Lo mío son pequeñas historias. Yo no escribo la historia de la Guerra del Pacífico, en este caso escribo la historia en el fondo casi de una persona y de un regimiento. Y en un tramo que va desde el inicio de la guerra hasta la toma del Morro de Arica. Pero todo eso, lo que se dice, es fruto de una investigación de varios meses, porque yo generalmente cuando estoy investigando para un libro, a veces encuentro algún elemento que no es para mi tema, pero lo guardo. Entonces voy haciendo un archivo de archivos, valga la redundancia, eh, que me pueden servir a futuro. Entonces cuando comienzo un trabajo, algo tengo de base y eso permite ir a investigar ya fuentes más específicas. Oye, ¿y te ha pasado en algún momento que en esas búsquedas de ahora, digamos, para este soldado, encuentras algo que podría haber sido para el libro anterior o los anteriores y en las ediciones revisadas y tratas de incorporar? ¿Cómo lo haces ahí? Porque uno No, dice, pucha, ¿por qué no encontré esto antes? ¿No? bueno, me ha pasado eso, pero la verdad es que
para el único caso donde hubo una ampliación de la historia fue para el veterano de tres guerras, cuando se produce el traspaso del veterano desde la Academia de Historia Militar a Penguin Random House, que ahí agregamos un capítulo que se aclara muy bien que es agregado, porque todo lo demás es dicho o escrito por Varela, que es un capítulo de toda aquella información que me llegó posterior a la difusión del libro y que permitió en el fondo reconstruir los últimos días de Varela, que eso me llegó a través de ministro de la Corte Suprema, de un juez de letras, de un notario de Valdivia, de familiares, y ahí se actualizó en el caso del veterano, yo creo que la última década de su vida. Qué bien. Oye, me imagino que con este libro de ahora, ¿no? El soldado por circunstancia, debe haber también seguramente muchos, a lo mejor, descendientes, ¿no? Familia, pero además de eso, no es tan alejado. Hasta hace muy pocos años todavía teníamos algunos sobrevivientes de la guerra. Yo supongo que ahí tienes que haber tenido entrevistas, a lo mejor más de alguien aparece con algunos datos precisos que le dan, no sé, del tío, del abuelo, etcétera, ¿no? Mire, la verdad es que eso ocurre con frecuencia. A veces llega buena información, otras veces información que sirve de forma tangencial. Pero justamente hoy, en la mañana temprano, me llegó un correo de un seguidor mío de las redes, descendiente de un veterano, eh, que me contactó a través de Messenger y me pide mi correo para enviarme algo que él tiene. Y me acaban de llegar una serie de cartas digitalizadas desde el frente de combate hasta su familia de un ex oficial del ejército en la Guerra del Pacífico. Entonces, me facilita mucho el tener gente que quiere revivir la historia personal. Ahora, yo no puedo hacer un libro de cada familia, pero todo eso sirve para contar una historia un poquito más global, incluyendo a aquellas personas que me entregan antecedentes que son fidedignos. ¿Mm? Claro que sí, porque en realidad está muy cercana todavía la historia, ¿no es cierto? Tengo entendido que hace muy poco murieron los últimos sobrevivientes de esa época, ¿no? Gente Sí, que iba, que eran soldados que eran muy chiquitos, ¿no? 15, 16 años y algunos menores todavía, que habían ido. Todavía se mantenían vivos hasta hace muy poco. Cuéntame, cómo es el tema de elegir específicamente? Porque, a ver, este protagonista eh, es, decide mostrarnos algunas partes, y no todas, obviamente, es imposible, no es omnipresente, ¿no? ¿Cómo decides tú cuáles son aquellas cosas que quieres resaltar? a ver, primero quiero resaltar el sentir de la media de un soldado. ¿Ah? No específicamente del sargento Valdés, sino que lo que sentían los soldados en la guerra, lo cual he podido yo formarme una idea a través de cartas, de libros, de correspondencia, que las guerras, en las guerras no es como se dice en las películas, se muestra en las películas, ¿no es cierto?, plenas de heroísmo. El heroísmo existe, y el heroísmo no es solamente atacar el fuerte enemigo, sino que es ayudar al compañero herido, etcétera. Pero el sentimiento más transversal en los soldados era cumplir con su deber, pero además querer volver. Que eso era muy arraigado, querer volver a su casa, a su familia, la sobrevivencia, pero sin dejar de lado el cumplimiento del deber. Entonces era Bueno, una pugna. sí, perdona, justamente es una de las características de tu novela. Dice, específicamente dice que el profesor Benjamín Valdés, eh, él no quiere ir, va contra su voluntad, pero deja una esposa embarazada de su primera guagua que no conoce hasta la vuelta, no sabe si va a volver,
pero tiene un llamado hacia de patriotismo muy fuerte, ¿no? ¿Eso se da siempre en las guerras? Yo creo que sí, o sea, no te puedo hablar en general, pero creo que eso se da porque yo incluso leyendo algunas crónicas más personales de la actual guerra entre Ucrania y Rusia, eso se vive en la actualidad. Ahora, hay gente que huye para no ir a la guerra, eso también es una realidad, ¿no es cierto? Pero ese sentimiento yo creo que prevalece hasta ese minuto, pero mucho más en el siglo XIX, donde era más de honor personal defender a la patria. ¿M? Y en este caso es un personaje instruido, es un intelectual, ¿ah? No es un gañán como se les denominaba a la gente sin instrucción. Entonces tiene otra comprensión del conflicto también, lo cual lo convierte en momento en una persona crítica de algunas situaciones y una persona también, siendo un sargento, muy aceptada y muy valorada por sus jefes. Y él logra una amistad transversal entre el último soldado, aquel analfabeto que él le enseñaba a leer, y hasta el comandante de su regimiento. Y con el comandante del regimiento, sin pasar a llevar, digamos, la jerarquía, mantienen una amistad por razones muy claras. Ambos tenían a su mujer embarazada de su primer hijo al marcharse a la guerra. Ambos son padres estando en combate con un mes de diferencia, todo lo cual es real en el caso del comandante San Martín. Y ambos tienen una niña. Entonces, esas cosas lo unían mucho, sin pensar que eran compadres ni amigos, pero eran cosas que lo unían. Y todo lo que yo relato del comandante San Martín es absolutamente real. Eh, entonces, esa es la gracia que se mueve el libro entre la oficialidad, los comandantes y el soldado más humilde. Claro, pensando incluso que él no es un soldado de carrera, ¿no? Él es profe, no es soldado de carrera y sin embargo logra hacer como este puente, ¿no? Entre ambos mundos, ¿no? Claro, y por eso elegí ese título soldado por circunstancia, porque no era un soldado profesional. Y además era un profesor que amaba, pero profundamente, su tarea de maestro. Y cuando muchas veces por su capacidad intelectual le ofrecieron estudiar y dar exámenes para ser oficial durante la guerra, él decía que no, quiero cumplir como sargento porque quiero volver a Chile y continuar con mi cátedra, decía, que es lo que más me agrada. Es todo ese es mi objetivo de vida. Entonces, creo que también demuestra la dualidad entre el profesional y el soldado por las circunstancias de la vida. Claro, fue un paréntesis para él, ¿no? Un paréntesis que Es duro. claro, y que lo hizo trabajar mucho, que lo hizo cambiar seguramente su forma de pensar, estar ahí, no es lo Claramente. mismo que estar haciendo clases, ¿no es cierto? Por No, mucho que claro. uno diga la batalla de todos los días, y sobre todo en el cruento asalto al Morro de Arica, ¿no es cierto? Que ya todos sabemos cómo fue. Oye, me imagino que ya estás en la investigación de otra novela que ya se viene a lo mejor pronto, por lo menos, no sé, en un año más, a lo mejor a fin de año ahora, ya vienes avanzando en forma paralela con algo. Cuéntanos. Y este libro lo concluí en noviembre, y de inmediato me puse a trabajar en mi próxima obra, que también, pero estoy trabajando paralelamente en dos obras. Estoy en una que es de la Guerra del Pacífico, más centrada en los últimos años de la guerra, en la ocupación de Lima, Ya, y paralelamente en algo mucho más contingente o más cercano, que es algo ocurrido en el siglo XX, que es la muerte del teniente Hernán Merino ya, y la pérdida de Laguna del Desierto. Así que ya. en eso trabajo ahí. Lo de la guerra voy más adelantado, pero no sé cuál saldrá primero, pero están esas dos obras en barbecho, como dicen en el campo.
Oye, con el tema del teniente Merino, ¿tú también estuviste ya en algún minuto en esas, en ese tema, ¿no es cierto? Con aquello de un libro que me faltó aquí y no lo traje, y que es el de la, ¿cómo se llama? La relación, La tormentosa relación limítrofe es con Argentina. la Claro, tormentosa relación, exacto. lo toco tangencialmente dentro de uno de los tantos Ujú, conflictos, pero la verdad es que hurgando un poco en la historia más reciente, me doy cuenta que eso no fue un azar, eso no fue un incidente, eso fue algo planificado absolutamente. Y a mí no me gusta mucho el tema de las teorías conspirativas, pero sí aquí en este caso hubo una conspiración de parte del militarismo argentino. ujú. Sí, po, seguramente. Y es algo que está bien Planificado. cercano, ¿ah? Y que yo creo que a lo mejor va a sacar muchas ronchas. Bueno, yo creo que lamentablemente las relaciones con Argentina se van a ir enturbiando cada vez más. Eh, Incluso yo lo anuncio en este pequeño librito, digamos, de las relaciones limítrofes. Y ayer leí con estupor unas declaraciones del presidente argentino en las cuales decía que Argentina debía recuperar su capacidad bélica para proyectarse a donde tiene que proyectarse, que es el territorio antártico y el mar austral. Y ahí vamos a entrar nuevamente en un conflicto que ya lo anuncié hace 3 años cuando saqué ese librito. Entonces, tristemente, para ambos países las relaciones se van a volver a empeorar y van a cobrar estos temas mayor actualidad. Claro que sí, y bueno, y el tema de la Antártica, no solamente con Argentina, ¿no? Hay varios países que están tratando de visitas, de ver cómo lograr una cierta autonomía. Digamos que Chile, por ejemplo, tampoco la tiene. Entonces, ahí tiene que pelear el tema de cuáles son, cómo se va a repartir en buenas cuentas, ¿no? Y hay potencias grandes que están muy interesadas en el tema. China está de lleno metida en la Antártica ahora y creo que en la Antártica va a ser un conflicto bastante importante porque el Tratado Antártico que prohíbe la soberanía y la explotación tiene fecha de término. Y después viene lo que dices tú, la repartición de la Antártica, porque en este Exactamente. momento el único territorio mundial que está en esta condición. Ahora, aquí quien más pretende de la Antártica es justamente Argentina con sus cambios de plataforma continental extendida, submarina, y ellos, de acuerdo a sus proyecciones, más o menos el 75% de la Antártica sería para Argentina, según ellos. Claro, Así que va a haber un conflicto pero ahí como hay tanta potencia detrás de ello, y la fecha de complicado. término ya viene, o sea, ahí Sí. vas, no sé. No, se va a hacer ahí está Estados Unidos, Inglaterra, todos los países grandes, o sea, no hay Exacto. China, Rusia también se está metiendo. China, Rusia, no hay ningún país, no, yo creo que Bolivia y Paraguay son los únicos que no tienen Claro. pretensiones antárticas en este minuto, porque los vemos en Ecuador, Colombia, Sí, países que están bastante lejanos y que no tienen proyección, tienen intereses. Así que exacto. creo que hay un conflicto ahí político, por decirlo, o por esperar, ¿no es cierto?, que sea político y no de otro tipo, grave y muy Oye, cercano. para terminar, porque se nos termina el tiempo, cuéntame por qué tengo que comprar este libro, por qué tengo que leerlo, por qué tengo que comprarlo, leerlo y regalarlo a otra persona. ¿Por qué? A ver, yo creo que primero porque es importante conocer nuestra historia. Segundo, es un libro entretenido. Yo encuentro, no lo digo yo, sino que lo dice gente que ya lo ha leído. Es un libro entretenido, pero además es un libro que no se centra en lo bélico solamente. Transcurre en la guerra, pero toma otros aspectos y toca aspectos bastante importantes como son los sentimientos, como son las emociones y como son también la participación de otros estamentos no uniformados
como los capellanes, que fueron de gran ayuda, no solamente ayuda espiritual, sino que también prestaron servicios de enfermeros, de cuidadores de enfermos graves. eh, Toca a los capellanes y toca también a las cantineras, que eran mujeres muy esforzadas, mujeres muy sacrificadas, que generalmente siguieron a su hombre, Claro, la mayoría. sí, El- Hubo una tendencia en un momento a desvirtuar a las cantineras por el nombre de cantinera, lo asociaron a cantina, a borrachos y a prostitución. Pero es importante dejar bien en claro para la gente que en todos los batallones y regimientos había una pequeña sección que se llamaba la cantina, pero la cantina era la farmacia. No había alcohol, había remedios, medicamentos. Entonces estas mujeres fueron adscritas en un comienzo a la farmacia y por eso el nombre cantineras. No eran copetineras. Y mujeres muy sacrificadas, mujeres que dieron todo por seguir muchas veces a su hombre, incluso acompañadas por sus hijos. sí, po, Es muy exactamente. importante ver el espíritu de unión familiar que se produjo en estos casos y el heroísmo con que se comportaron como enfermeras, como combatientes, porque muchas combatieron justamente en momentos de flaqueza de las tropas, ya tomaban el fusil y apoyaban a los soldados. Entonces toca todos esos aspectos que son también importantes de conocer, porque lo que se movilizó para la Guerra del Pacífico fue el pueblo de Chile, el pueblo en su conjunto. Y eso es bueno conocerlo porque nos puede servir de ejemplo de lo importante que es la unión nacional, la unión de todos Exactamente. los sectores. Entonces creo que ahí están los atractivos del libro. Exactamente, yo agregaría que es muy entretenido, es un libro que a través de todas esas como habilidades blandas de las que nos contó recién Guillermo, vamos a conocer un poco más de la historia, de cómo se desarrolló, cómo fue este tema del patriotismo del que hablábamos delante, eh, cómo unió, cómo fue realmente, como dice Guillermo, es una guerra que fue hecha por el pueblo. No, tengo entendido que sacaban gente de distintos lados de los campos, de todas partes, bueno, y el protagonista de esta historia también lo es, no eran soldados profesionales, pero fueron a defender la patria, ¿no? Bueno. Conversamos con Guillermo Parvex, le damos las gracias por haber estado hoy día con nosotros, comentando sobre este libro, sobre sus siguientes obras. Además, siempre es entretenido conversar con él. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Guillermo. Muchas gracias a ti, Miriam, por tan interesante y amena entrevista. Así que muchas gracias y cuenta siempre conmigo. Muchas gracias. Obviamente le damos las gracias a Guillermo Parvex. Ya sabe, aquí tiene un súper buen libro para leerse, muy entretenido y además de eso de entretenido va a conocer algo más de la historia nuestra. Conversamos con Guillermo Parvex para el programa Punto de Encuentro. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros.